Yo creo que el problema de muchas personas no es que sea la falta de fe. Escúcheme lo que le estoy enseñando. Yo creo que el problema de muchos creyentes no es que sea por falta de fe, sino por presencia de incredulidad. De esta manera, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros también rayamos en la incredulidad. Le voy a poner un ejemplo clásico. La Biblia muestra que un día llegaron los discípulos. Escuche bien, los discípulos llegaron, estaban reunidos y le trajeron a un endemoniado, a un epiléptico. Ellos comenzaron a ministrarle liberación y sanidad a este epiléptico, pero no pudieron hacer el milagro. En ese momento llega Jesús y el papá desesperado trajo a su hijo delante de Jesús. Jesús le ministró liberación, sanidad. El chico fue libre y todo lo demás. Pero los discípulos quedaron atormentados, quedaron como angustiados. ¿Qué pasó? ¿Por qué a nosotros no se nos ministró? Y Jesús les dijo sencillamente: por vuestra incredulidad, porque no creyeron. Ahora, esto es tremendo. ¿Por qué razón? Porque si usted mira el contexto, los discípulos venían de una campaña misionera. Ellos habían sido enviados por Jesús, habían sido empoderados por Jesús, tenían la autoridad de Jesús, habían hecho milagros de restauración, sanidades y una cantidad de cosas. Pero cuando ellos llegan acá, a este lugar, se encuentran, óigame bien, con un personaje dando gritos, epiléptico, le dio las convulsiones, inmediatamente se bloquearon. Y la razón fue por lo que estaban viendo. Y a veces nosotros tenemos fe, pero tenemos nuestra fe bloqueada y limitada porque hay incredulidad en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque estamos escuchando otras voces alrededor, que la situación está difícil, y eso es lo que hace que limita nuestra fe. Si me está reciente, el problema suyo no es un problema de fe. Usted tiene fe. Usted tiene fe. Y Jesús dijo que si tu fe fuera como un grano de mostaza, como un granito de mostaza, es suficiente para que usted ruede una montaña. ¿Tiene fe o no tiene fe? El problema es la incredulidad que nosotros muchas veces tenemos en nuestras vidas. Porque a veces nosotros escuchamos otro tipo de voces que nos están dando un reporte negativo. A veces nosotros vivimos de qué tal si las cosas no se me dan o no funcionan, qué va a pensar la gente. Porque vivimos más a expensas de lo que otros piensan o dicen, o de lo que nosotros podemos demostrar. Y eso habla de la incredulidad que hay en nuestra vida, porque nosotros no hacemos las cosas para mostrar nada, sino para la gloria de Dios. ¿Alguien me está recibiendo? Es Dios quien lo sostiene a usted, es Dios quien le respalda a usted la fe. Entonces a veces nosotros, por eso le dije, compre literatura. Lea cosas buenas, deje de estar metido en tanto internet. Lo que está lloviendo es basura por la internet, es información falsa, es filosofía, humanismo. Todo eso es lo que ha venido a limitar nuestra fe. Entonces mira a la persona que está a tu lado y dile: no dejes que nada limite tu fe. Amén. El problema de la gente no es falta de fe, de los creyentes no es falta de fe, es presencia de incredulidad. Y a veces tenemos una fe mezclada con eso. Y cuando nosotros comenzamos a darle cabida, pregunta: ¿la situación está dura o no está dura? ¿La situación está dura o no está dura? Ok, está dura. ¿Sí o no? Amén, sí o amén, no. La situación está dura, ¿sí o no? Ahora, yo le hago una pregunta: ¿qué es más fácil o qué es mejor? ¿Hablar que la situación está dura o hablar la palabra de fe? Pregunta: ¿la fe niega la realidad de las cosas? No, nunca. Pero la fe tiene un principio donde levantarse y desatar el poder de Dios. La fe no niega la realidad de las cosas, pero la fe tampoco se somete a ellas. Usted va, métase por internet, la situación está dura. Métase en la televisión, la cosa está crítica. Vaya a la prensa, la situación está difícil. Lo dijo fulano de tal, lo dice la gente en la calle, y todavía yo voy a estar hablando de que la situación está mala. En mi fe yo soy consciente de que hay una realidad que se está viviendo, pero hay otra realidad mayor por la que tú y yo vivimos, que se llama la palabra de Dios, y esa es la palabra de fe que nosotros predicamos. De eso se trata. No estoy negando las circunstancias o la realidad de la vida, no las estoy negando. Lo que estoy tratando de decirle a usted es que esta gente se paraba firme creyendo en la promesa de Dios para su vida. Aleluya. De eso se trata. Amén.
Pero sin fe, ¿qué? Es imposible, ¿qué? A veces nosotros tenemos que, no, yo tengo fe. Uf, la fe, wow, pastor, usted no se imagina, usted se para al lado mío y la fe se me sale espesa. Así me fluye espesa, pastor. Ay, ¿cómo van las cosas en tu vida? Bueno, pastor, ahí vamos, a Dios rogando y con el mazo dando. Mira la fe, dile que está a tu lado, mírate tu fe. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Para mí es más fácil declarar lo que Dios dice en su palabra. Amén. Ahora bien, ¿cómo agradamos a Dios? A través de nuestra fe. Ahora que estamos en Cristo, hemos recibido la fe de Dios. Usted recibió la fe de Dios. Le tengo dos testigos. Venga conmigo, Romanos 12:3. Usted lo conoce. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más al concepto del que sí debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? ¿A la medida de fe de qué? Entonces mira a la persona que está a tu lado y dile, Dios te repartió una medida de fe. Ahora le voy a decir algo, le voy a matar otra vaquita sagrada. Escuche lo que le voy a enseñar. A nadie Dios le da más fe que a otro. Présteme atención. Mire lo que dice. A nadie Dios le da más fe que a otro. ¿Qué dice ahí? Conforme a la medida de fe que Dios repartió. Coge fe, toma 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 fe. Y fue la misma medida. La pregunta es, ¿por qué hay gente que tiene una mayor fe que otros? Porque ellos han desarrollado fe. Pero no es que, ay no, es que al pastor Dios le da más fe. No. Dios a todos nos dio una misma medida de fe. ¿Sí me está recibiendo? Pero hay otros que la desarrollan un poco más. La ejercitan, la ponen en práctica. Y eso es lo que le da testimonio de vida. Y hace que desate más fe. Pero por lo tanto tú y yo tenemos fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Y no solamente Dios nos dio fe, sino que también recibimos la fe de Cristo. Gálatas capítulo 12, verso 16. Gálatas 2:16, mire lo que dice. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe. ¿La qué? Ojo, ¿por qué? ¿Usted es justificado por qué? Por la fe de, no por la fe en. Ojo, hay dos cosas ahí diferentes. Una cosa es la fe de y otra cosa es la fe en. Sí, por la fe en Cristo Jesús, por haber creído en Cristo somos justificados, pero para poder creer en Él nos tuvo que dar su fe. Entonces miren lo que sigue diciendo. Nosotros también hemos creído, ahora sí, en Jesucristo. Tenemos la fe de Él para creer en Él. O sea que Él primero nos dio su fe para que nosotros podamos creer en Él. Ahí está la diferencia. Entonces miren lo que sigue diciendo. Para que fuésemos justificados por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? ¿De la fe qué? De la fe de Cristo. O sea, la fe que Él nos dio a nosotros. Si Él no nos hubiese dado fe, no hubiésemos podido creer en Él. Mira a la persona que está a tu lado y dile, yo tengo fe. Y sigue diciendo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ninguna, bueno, a la carne ninguno se justifica. Ponme ahí Gálatas 2:20, el verso 20. Ahí te va otro testigo para que no diga, ay, pastor, no nos sacó esto de la Biblia, mira. ¿Con Cristo estoy qué? ¿Con Cristo estoy qué? Juntamente, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? ¿En qué lo vivo? ¿En cuál fe? ¿En cuál fe? En la fe del Hijo de Dios que está en tu vida. Eso es lo que está diciendo. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que así como Cristo tuvo victoria en muchas cosas, así también la tenemos nosotros porque la fe de Cristo está en nosotros. Entonces, ¿tiene fe o no tiene fe? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tiene fe o no tiene fe? Entonces, tenemos la fe de Dios, o sea, y la fe de Cristo, tenemos fe. Ahora Jesús dijo, si tu fe es como un grano de mostaza, ¿qué le puedes decir a esa montaña? Entonces, y es interesante porque el tema aquí no es de tamaño, sino de que tú te muevas en la fe que ya tú tienes. Hay mucha gente frustrada en la iglesia cristiana
Porque dice, pastor, es que para esto yo necesito tener una super fe, una fe muy grande, pastor. Yo quisiera tener una fe súper grande como la tiene fulano de tal. No, con la fe que tú tienes es suficiente para mover una montaña. Pasa que tú no has creído en lo que tú tienes. Mira a la persona que está a tu lado y dile, tú tienes fe. Amén. Entonces no se requiere que tu fe sea más grande en este momento. Lo que se requiere es que tú hagas uso de la fe que ya tienes. Usa la fe que tienes. Ahora, por supuesto, la fe no es estática, ¿no? La fe es dinámica. La fe tiene que estar moviéndose constantemente. Está en un constante movimiento. Así que, ¿cómo nosotros mantenemos la fe en constante movimiento? Todos los días levántese creyendo por algo. Por lo menos levante diciendo, hoy es el día de mi bendición. En este día yo estoy bendecido. En este día me va a ir muy bien. En este día yo estoy sano. En este día yo soy próspero. En este día voy a ver la victoria. Aleluya. Está desatando fe. Se está moviendo por la fe. Diga conmigo, fe. Ahora, venga conmigo al texto inicial porque hay algo interesante. Mateo capítulo 9, versos 27 al 29. Mire lo que dice. Pasando Jesús por allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo, mira la pregunta de Jesús, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Qué respondieron ellos? ¿Se da cuenta que Jesús cada vez que llegaba a la vida de una persona, él trataba de buscar fe en la vida de esa persona? Entonces les hace la pregunta del $1.000.000. ¿Crees que puedo hacer esto? Ellos respondieron, sí, Señor, sí creemos. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. O sea que lo primero que vemos es que Jesús estaba buscando fe en el corazón de los ciegos. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Jesús halló fe en ellos o no halló fe? Claro que halló fe. Pregunta para usted en esta mañana. ¿Tú crees que el Señor te puede sanar? ¿Tú crees que el Señor te puede bendecir? ¿Tú crees que el Señor te puede liberar? ¿Tú crees que Dios lo puede hacer? ¿O tú crees que ya lo hizo? Dile que de otro lado, te cogieron mal parqueado. ¿Te diste cuenta de la diferencia? ¿Te das cuenta de la diferencia? Que a veces nosotros respondemos amén sin primero pensar las cosas. Porque usted tiene que entender el contexto histórico de lo que está sucediendo ahí. Cuando él les pregunta eso, Cristo no había ido todavía a la cruz del Calvario. Cristo no había hecho todavía su plan de redención. Cristo todavía no les había dado su fe. Sin embargo, encontró fe en ellos. Y él le dice, ¿ustedes creen que lo puedo hacer? Sí, pero en el nuevo pacto ya no creemos que lo pueda hacer. Ahora en el nuevo pacto nosotros creemos que ya Dios lo hizo. Y ahí está la diferencia, la victoria de la iglesia. La victoria de nosotros es cuando él declaró, consumado este telesta y he pagado el precio. Allí le quitó poder, autoridad y dominio al diablo, a las tinieblas. Y ahora los que estamos en Cristo somos libres de toda maldición, de enfermedad, de pobreza y de la separación espiritual. Aleluya. Ya no necesito que Dios lo haga, ya Él lo hizo. Ahora lo que yo necesito es desatar fe. Aleluya. Diga conmigo, hay que desatar fe. Él lo hizo, ya está hecho. Ya Él hizo provisión, desde hace 2000 años Él hizo provisión por nuestra liberación, por nuestra bendición, nuestra santidad. ¿Usted no se daba cuenta que en el Antiguo Testamento la gente adoraba a Dios por lo que iba a hacer? Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La gente adoraba a Dios por lo que iba a hacer, pero en el Nuevo Testamento adoramos a Dios porque ya lo hizo. Ahí está la diferencia. Aleluya. Entonces, ¿por qué vengo yo a la iglesia? ¿Por qué yo oro? ¿Por qué yo leo la palabra? ¿Por qué me consagro yo para Él? Porque Él lo hizo por mí. Él me dio primero a mí. Aleluya. Ahora yo lo hago por Él. O lo hago para Él. Entonces, ¿por qué adoramos a Dios? Porque ya lo hizo. ¿Qué viene a hacer usted aquí? A adorar. ¿Qué viene usted a hacer aquí? ¿A quién adora? Al Señor. ¿Y por qué lo adora? Porque ya lo hizo. Dios hizo su obra. Así que la sanidad o la bendición dependía de la fe de la gente. Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces Jesús encontró fe en estos hombres y fueron sanados. Ahora, el Señor sabe que tú tienes fe. Él sabe que tú tienes fe, pero Él quiere que tú le expreses. Uy, mira nuevamente el que está a tu lado y dile, pero ¿qué pasó, hermano? ¿Ah? Él quiere que tú le expreses. Léase el libro de cómo desatar la fe. Amén. El tema aquí, iglesia, escuche esto,
El tema central de lo que estamos hablando es la fe. Así que, ¿qué pasa con la mayoría de las personas? Se enfocan en la necesidad de la fe. Se enfocan en la necesidad de que tienen que desarrollar más fe. Pero si tú te enfocaras, no te enfocaras en la necesidad de desarrollar más fe, sino en la necesidad de sacar la incredulidad de tu vida, de cerrar los oídos a toda voz contraria a lo que Dios te dice, y enfoca tu mirada en Cristo y te dedicas a tener comunión con Él, la fe va a fluir solita. La fe fluye solitica, la fe que tú tienes fluye solita, suceden cosas extraordinarias, eso te va a llevar a que tu nivel de fe cada día sea mayor. Entonces enfóquese no en crecer en la fe. Hay que crecer en la fe, sí, pero las mismas circunstancias nos la van a dar, la palabra nos lo va a dar. Pero enfoquémonos a eliminar de nuestra vida todo lo que tiene que ver dentro del orden de la incredulidad. Pongamos la mirada en el Señor, concentrémonos en adorar al Señor, en mirarlo a Él. Y estoy seguro que la fe fluye por sí sola, porque tú tienes fe. Hay fe en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay algo que nos va a ayudar a mantener fe todo el tiempo, y es estar llenos. Y quiero recordar algo que enseñé hace como unas 5 o 6 semanas atrás, y es estar llenos del Espíritu. Venga conmigo a Efesios capítulo 5, versos 18 al 20, por favor. Efesios 5, el 18 al 20 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos ¿de qué? Sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Y mira la manera como nos lo enseña Pablo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, y dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí encontramos 3 movimientos o ejercicios espirituales que están ligados a cómo mantenernos llenos del Espíritu Santo y mantiene nuestra fe activa, mantiene nuestra fe dinámica. Lo primero que dice Pablo aquí es hablando entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Qué significa eso? Significa que en vez de estar hablando basura, cosas que no sirven, que nuestras conversaciones sean conversaciones de salmos, himnos, canciones espirituales. Es decir, todo lo que hable del Señor y lo que edifique nuestra fe, de eso se trata. Nadie me dijo amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Tener cuidado de lo que estamos hablando, cómo lo estamos hablando, con quién lo estamos hablando. A veces hablamos con muchas personas, esas personas hablan pura basura, y a veces nosotros aceptamos toda esa basura. Amén, ¿me está recibiendo? Entonces, no hablemos cosas que no sirven, hablemos cosas que edifiquen. Escuchemos cosas que nos edifiquen. ¿Y en qué hablamos entre nosotros? Con salmos, cosas espirituales, cosas de bendición que edifiquen nuestra vida. Segundo, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Entonces, alabamos y adoramos al Señor, adoramos su gloria. A eso nos estoy refiriendo. Y no solamente lo hacemos de manera verbal, sino que también lo hacemos en nuestros corazones. Entonces hay momentos que usted puede estar haciendo algo, ocupado en algo, pero usted puede tener en su mente, en su corazón una adoración, puede estar adorando al Señor, hablando en lenguas allí, fluyendo, moviéndose. Es una manera de mantenernos llenos del Espíritu Santo. Es una manera de mantenernos conectados allí en nuestra fe de forma dinámica. Y por último, número 3, dando siempre gracias a Dios por todo. Ahora, en lugar de quejarnos y de criticarnos, lo que hacemos, los nacidos de nuevo, es que dar gracias al Señor. Entonces levante su mano al cielo y dígale: gracias, Señor, por este día. Dígale: por la esposa, por el esposo. Diga: por mi suegra. Aleluya. Amén. Dele a Dios gracias por todo. Entonces, ¿qué hacemos mejor? Agradecemos, levantamos nuestra voz en todo tiempo, no importa la circunstancia. Siempre gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Gracias porque tú me sanaste. Todas esas cosas, siempre una palabra de acción de gracia. Ahora, hay algo importante. La expresión de gratitud es la respuesta más feliz a los favores inmerecidos. O sea que si Dios me ha dado a mí primero, mi expresión, una expresión de ¿qué? De gratitud. ¿Por qué, amados? Porque esto te mantenerte agradecido, o mientras tú te mantengas agradecido, los afanes tienden a desaparecer, las quejas se desvanecen, el aumento del valor para afrontar el futuro va a ser mucho más fuerte, vas a tener paz y Dios es glorificado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Mantenernos ahí en fe. Manténgase en fe, conectadito allí. Saque toda lo que lo llena de temor, lo que para usted lo pone a dudar.
no le voy a negar el hecho, no es fácil. Esta es una batalla que libramos todos. Esta conversación yo la he tenido con mi esposa y en estos días estábamos hablando que tú puedes estar en cualquier actividad haciendo algo y de repente te viene un viaje de pensamientos que te producen ciertos temores o te producen en cierta manera como duda, confusión. Pero cuando yo he aprendido que cuando eso me llega a mí, yo inmediatamente reacciono. Ya no me cuesta reaccionar porque he aprendido a ejercitarme. Pero si usted comienza a trabajar en esto, llegarán los pensamientos, inmediatamente usted va a reaccionar y decir: no, yo no acepto eso, eso no es así. A mí la palabra de Dios me dice esto, yo viviré para contar la obra del Señor. Aleluya, amén. Y ahí se mantiene conectado en la fe. Entonces, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, van a venir ideas, pensamientos, sugerencias que no vienen de Dios, ni siquiera son de nosotros mismos, vienen del diablo. ¿Y sabe lo que va a hacer? Mientras usted no se mantenga firme, aleluya, creyendo en lo que dice la palabra, se mantenga conectado con el Espíritu, entonces no vas a encontrar no vas a tener una resistencia a ese tipo de pensamientos. Y lo que va a hacer es que va a venir a contaminar, va a venir a limitar tu fe. Entonces, no es que usted no tenga fe, usted tiene fe, pero muchas veces está limitada en nuestras vidas. Entonces, hay que sacar la basura. Diga conmigo, hay que sacar la basura. Debe estar escuchando tanta mala noticia, amén. Amén. Ahora, un principio básico para recibir algo del Señor, Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que, y todas estas cosas que, ¿te serán qué? A veces buscamos lo que ya Dios nos dio, y a veces nos desesperamos por lo que Dios promete que nos va a añadir, cuando deberíamos enfocarnos en lo que realmente nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa realmente? Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo que tiene que buscar? El reino de Dios, su justicia, la búsqueda de eso. ¿Qué va a suceder con las demás cosas? Se te van a sumar, van a venir por sí solas, van a venir directico para ti. ¿Te acuerdas lo que le dije hace unos minutos atrás? A veces nosotros estamos enfocados en desarrollar más fe, queremos más fe. ¿Por qué mejor no nos concentramos a mirarlo a Él? Y adoramos a Jesús y ponemos la mirada en Jesús, y ahí la fe va a fluir solita. Lo contemplamos a Él, lo miramos a Él, aleluya, y fluye la bendición, fluye la fe, fluye la respuesta para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y en el contexto de lo que Mateo está diciendo allí, nos desesperamos por buscar las cosas triviales de la vida. Eso es lo que está diciendo Mateo. Pero Mateo al final nos dice: hombre, búsquenlo mejor a Él, búsquenlo en primer lugar a Él, a Jesús. Él es la respuesta. Busca su justicia, es decir, se refiere al carácter de cada uno de nosotros, que tengamos un carácter para buscarlo a Él en primer lugar. Y en esa búsqueda las cosas se van a ir sumando poco a poco, poco a poco. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:19? Mi Dios pues suple todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Cuando el Señor dice que serán añadidas, se da a entender como algo natural en la vida del creyente. ¿Te acuerdas de la vida de Salomón? Este ejemplo lo tuvo Salomón. En 2 de Crónicas capítulo 1 versos 11-12. Cuando Salomón fue a recibir el reino, recibió el reino, lo primero que hizo Salomón fue dirigirse a un monte con todos sus príncipes. Ofrecieron sacrificio al Señor. Se le apareció el Señor esa noche y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Entonces Salomón le dijo: Señor, yo te pido que me des sabiduría, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande como es el tuyo? Y mira la respuesta de Dios en los versos 11 y 12. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón. Y mira lo que dice: y no pediste riqueza, ni bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto como rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Pero mira lo que le dice: también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que lo contemplamos a Él, fluye la sanidad. Lo miramos a Él, lo contemplamos a Él, fluye la liberación. Lo contemplamos a Él, lo buscamos a Él, fluye la restauración. De eso se trata. En vez de estar desesperado: ay, que no tengo fe para esto. No, usted tiene fe, pero míralo a Él.
al autor y consumador de la fe. Y verás la respuesta en tu vida. ¿Alguien me dice amén? Otro principio básico para recibir del Señor también lo encontramos en Romanos capítulo 10, versos 17. Miren lo que dice Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice: así que, ¿la fe qué? ¿La fe qué? No, espérese ahí, con calma. ¿La fe qué? No. ¿La fe qué? ¿La fe qué? ¿La fe qué? La fe es. No será ni fue. La fe es. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe. ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia en Hebreos capítulo 13? No recuerdo el verso, pero dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Está hablando de un presente como continuo. Cristo es la fe es Cristo. Cristo mora entre nosotros, y si Él es la fe, nosotros tenemos la fe de Cristo. Aleluya. Entonces dice: la fe es, y como la fe es, la fe se mantiene activa y viva por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mira a la persona que está a tu lado, dile: es por el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que oír usted? ¿Qué es lo que tiene que oír usted? O sea que la fe tiene sustento. La fe tiene sustancia en la palabra. La fe cobra sustancia, cobra fuerza, se mantiene activa, se mantiene dinámica. Cuando yo estoy orando, creyendo por sanidad, entonces yo mantengo mi fe conectada y mis ojos puestos en la palabra de sanidad. Para que mi fe en sanidad se mantenga como fluyendo, dinámica, creyendo, confesando, declarando, levantando manos, adorando al Señor. Y en el momento menos pesado fluye la sanidad en el nombre de Jesús. La fe se sustenta, tiene su sustancia en la palabra de Dios, no en lo que pensamos o sentimos. Porque usted puede estar creyendo por sanidad, pero su cuerpo le da un reporte diferente. Yo a veces estoy creyendo por sanidad y mi cuerpo de pronto me llega un dolorcito por aquí, ay, y enseguida me llega el pensamiento: es el otro riñón que lo tienes mal. No, te estoy hablando de la experiencia vivida. Y cuando me llega eso, yo me echo a reír. Puedes decir lo que sea, pero a mí la palabra de Dios me dice que yo estoy cubierto con la sangre de Cristo, y por la llaga de Cristo soy sano. Así que te vas en el nombre de Jesús. Porque el cuerpo me da un reporte, pero yo estoy creyendo otra cosa. La fe tiene que ver, tiene su sustancia en lo que dice la palabra, no en lo que yo pienso, en lo que yo me imagino, o en lo que yo siento, sino en lo que Dios ha establecido sobre mi vida. ¿De dónde viene la fe o dónde fortalece la fe? ¿Del oír qué? El oír. ¿Y qué más dice? ¿Es por el oír y qué más? No. ¿Es por el oír y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Es por el oír y 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 por el oír. Movimiento, dinamismo, dinámica de la fe, por el oír y oír la palabra de Dios. Mientras mantengas escuchando la palabra de Dios, tu fe va a estar activa y se puede levantar lo que sea, no podrán vencerte. Aleluya. Y usted me dirá: ¿por qué es tan importante, pastor, la palabra? Porque es la única cosa en el universo que permanecerá. Lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. Mateo 24:35 dice: cielo y tierra pasarán, lo que persevera en la palabra es lo que se mantendrá. Primera de Pedro 1:24 dice: porque toda carne, el ser humano, es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Así que la hierba se seca, o sea, los hombres mueren y su flor se cae, su gloria pasa, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Diga conmigo: la palabra de Dios permanece para siempre. De hecho, todo en este universo se sostiene por medio de ¿qué? De la palabra. Ahora, ¿qué es lo que tiene la palabra de Dios? ¿Qué es lo que fortalece nuestra fe? El Señor Jesús lo dijo, Juan capítulo 6, verso 63. ¿Qué dice? El espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Pero las palabras que yo he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Juan 6, 63. O sea que sus palabras son espíritu
y producen vida en nosotros. La palabra que ha salido de la boca de Dios es una palabra espiritual que da vida a aquellos que toca. Así que y termino con esto. ¿Y qué es lo que desea Cristo que nosotros hagamos en las Escrituras? Con las Escrituras. Mira lo que dice Juan capítulo 5 verso 39. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras. Estudien a fondo las Escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las Escrituras les dará vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que hablan de mí. En la palabra hay vida eterna y la palabra nos habla a nosotros de Jesús. Amén. Lo que Dios espera es que nosotros las escudriñamos. En este orden de ideas, nosotros podemos fortalecer nuestra fe y podemos tener una fe dinámica que nos lleva cada vez más a creer a Dios, a mantenernos conectados con los milagros y con las cosas que Dios ha determinado para nuestras vidas. Amén. Yo creo que el Señor en esta mañana está en este lugar para orar milagros de manera sobrenatural. Amén.